Hola, ¿qué tal, mi querida y bella mujer? Qué gusto volver a saludarte nuevamente en este bello día, deseándote que estés pasando un excelente momento. Un saludo para ti, mi bella latina, donde quiera que te encuentres. Un abrazo muy especial para ti. Mis latinas, de verdad es un gusto poder hablarles, poder dirigirme ante ustedes, porque es una admiración tan profunda que yo siento por cada mujer latina, no solo por lo bellas que son, sino también por su inteligencia, por su tenacidad, por su sabiduría, porque son unas guerreras que nunca se dan por vencidas. Así que para ti, mi bella guerrera latina, un abrazo. Deseo que Dios te mantenga bendecida, prosperada y en victoria. Ese es mi deseo para ti, mi bella latina. Y vamos a dar inicio a nuestro bello tema del día de hoy en nuestro canal titulado Es Tiempo de Brillar. Queremos invitarte para que te suscribas, queremos invitarte para que si este tema te ha servido, lo puedas reenviar a alguien más. Eso es muy importante porque es una manera en que nos ayudas el poder llegar a cada latina en donde quiera que se encuentre y sobre todo que esté necesitando estos temas. Así que el día de hoy vamos a continuar con esta serie de temas, los cuales los estamos sacando del libro titulado El Poder de la Mujer que Ora. Así se titula también nuestro miniseminario, es el miniseminario número 2, El Poder de la Mujer que Ora 2, en los cuales estamos viendo la importancia de orar, la importancia de que puedas orar por ti misma. Sabes que a veces para nosotros es muy fácil orar por cualquier persona que nos pidan, pero a veces se nos olvida orar por nosotras mismas y es importante que tú y yo sepamos la importancia de orar por cada una de nosotras, en cada una de nuestras esferas, de poder decirle a Dios que por favor nos mantenga siempre de victoria en victoria. Pero ¿cómo podemos ir de victoria en victoria si no oramos? ¿Te das cuenta? Ahora, para poder tener el deseo de orar es necesario saber en qué esferas de nuestra vida tú y yo necesitamos oración. Y en mi caso yo creo que en todas. Yo necesito que Dios pueda gobernarme en cada esfera de mi vida. Así que hoy vamos a ver este maravilloso tema, el cual se titula Señor, instrúyeme. ¿Quién de nosotros no quiere ser instruida? Mientras pongo mi vida en su debido orden. ¿Cuántas de nosotros deseamos que nuestra vida se encuentre en un perfecto orden? Yo creo que todas, ¿verdad? Yo creo que tú y yo deseamos que nuestra vida se encuentre en orden en todo momento. Pero sobre todo el que sabe cuál es ese orden en el cual tú y yo debemos de tener nuestra vida es Dios. Así que vayamos a Él. Vamos a dar inicio a este maravilloso tema del día de hoy y es poder pedirle a Dios que nos ayude, que nos instruya en todo momento de nuestras vidas. Aquí hay una pequeña historia que nos habla acerca de una gran mujer. Una mujer de la Biblia, obviamente estamos hablando. Se llama Tabita. En algunas otras, en muchos lados la conocen también como Dorcas. ¿Sabes? Tabita era una discípula de Cristo. Una mujer discípula. O sea que no solamente hombres discípulos hubo, sino también mujeres. Eso significa que era una creyente que seguía con fidelidad las enseñanzas de Jesús. También hacía muchas buenas obras y labores caritativas que beneficiaban a otros. Como resultado, pues todos la querían mucho. Un tiempo después, fíjate bien, de que Jesús murió, de que resucitó, Tabita se enfermó y murió. Varios hombres fueron a buscar a Pedro, uno de los discípulos de Jesús, y lo llevaron a donde estaban preparando el cuerpo para el funeral. Cuando Pedro llegó a la casa, fue al cuarto de arriba donde habían puesto a Tabita y pidió a las mujeres que estaban ahí llorando que lo dejasen solo en la habitación. Luego, fíjate bien lo que hizo Pedro, no hizo magia, no hizo absolutamente nada. Luego dice, se arrodilló a orar. ¿Te das cuenta de la importancia de la oración? Cuando Pedro terminó de orar, se dio vuelta hacia el cuerpo muerto de la mujer y le dijo, Tabita, levántate. Enseguida ella abrió los ojos y se sentó. Extendió su mano hacia ella, la ayudó a levantarse y cuando todas las personas vieron que Tabita había resucitado, muchos creyeron en Dios. Esta maravillosa historia la puedes encontrar en Hechos 9:36 al 42.
Ahí se encuentra esta bella historia. Vas a leerla y vas a aprender un poquito más acerca de esta maravillosa mujer, Tabita o Dorcas, discípula de Jesús. No se sabe nada más acerca de Tabita, pero por este corto relato de su vida queda claro que era una mujer que tenía sus prioridades en orden. Amaba al Señor y amaba a los demás. Tenía un corazón de sierva, vivía de una manera que agradaba a Dios. Qué interesante que tú y yo podamos vivir de una manera que a Dios le agrade. Qué interesante, más interesante, qué importante es que tú y yo podamos vivir de la manera en que a Dios le agrade y que podamos tener nuestra vida en el perfecto orden, tal como lo tenía Tabita. Por eso es de que Dios permitió que Tabita volviera a vivir. Y ¿sabes qué? Con todo lo que ella hacía, bendecía a los demás. Toda esa información está resumida en una sola palabra, que quiere decir discípula. Cuando los problemas llegaron a Tabita y la abatieron hasta el punto de morir, Dios envió a uno de sus más fieles discípulos a fin de que orara por ella y la levantara de nuevo. ¿Había sucedido esto con una creyente nominal? O sea, con alguien que dice, yo creo en Dios, pero nada más. Es más, yo quiero decirte que si tú le preguntas a cualquier persona, oye, ¿tú crees en Dios? De 10 te van a decir 9 que sí. Pero nada más. O sea, creen en Dios, pero hasta ahí. Tabita no era de ese tipo de personas. Tabita era una discípula de Jesús. Por eso es de que Dios permitió que Tabita volviera a vivir. ¿Había sucedido esto si ella hubiera sido una creyente nominal? Claro que no, ¿verdad? Si hubiera sido una mujer que viviera distante su vida de la de Dios, si hubiera sido una mujer que no hubiera amado a Dios, si hubiera sido una mujer que no amara a los demás, claro que no, ¿verdad? Si no se hubiera dado a sí misma, si no hubiera obedecido, pienso que no. Su vida estaba en orden y Dios la bendijo por eso y le dio una segunda oportunidad. Eso es lo que Él quiere hacer con nosotras, si lo ponemos en primer lugar. Dios desea bendecirnos. Dios desea que tú y yo podamos prosperar, podamos ser bendecidas, podamos lograr todo aquello que nos hemos propuesto, todo aquello con lo que hemos soñado. Pero ¿sabes qué? Tú y yo tenemos que tener nuestra vida en el perfecto orden, tal como Tabita tenía su vida. Y el perfecto orden es, ya lo vimos, ella ponía a Dios en primer lugar y amaba también a su prójimo. Eso es el debido orden que Dios quiere que tú y yo tengamos en nuestras vidas. Ella amaba a su prójimo. Y no solamente es que lo amaba y les daba abrazos y besos y les sonreía. No, ¿sabes qué? Cuando dice que ella amaba a su prójimo es porque ella actuaba, porque ella entonces hacía algo para su prójimo. Y eso, de esa manera, estaba demostrando cuánto amaba a su prójimo. Por eso es que Dios le permitió que volviera a vivir. La prioridad número 1. ¿Cuál es tu prioridad? Es lo que primero que me gustaría que tú pudieras en estos momentos pensar por un momento. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuáles son tus prioridades? Y sabes, yo quiero decirte que una de mis prioridades es Dios. Dios está en primer lugar. Él es mi prioridad número 1, porque todo lo que yo necesito, todo lo que yo ocupo viene de Dios. Así que entonces, ¿por qué no va a ser mi prioridad Dios? Porque no voy a poner a Dios siempre en primer lugar. No podemos vivir con éxito sin las debidas prioridades en nuestras vidas. Sin embargo, algunas de nosotras tratamos de hacer eso cada día. El orden de prioridades no es algo que calculemos nosotras mismas. Debemos permitir que el Espíritu Santo nos guíe y tener en claro conocimiento de la palabra de Dios, de modo que comprendamos cuáles deben de ser. Nuestras dos prioridades más importantes vienen directamente de la palabra de Dios. Jesús nos habló acerca de ellas al decir: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Esta es la primera prioridad. Y el segundo mandamiento dice, es semejante.
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso lo podemos encontrar en Mateo 22, 37 al 39. No puede ser más claro. Si mantienes estas dos prioridades o estos principales, amar a Dios y a los demás, ellas te guiarán a establecer todas las demás prioridades en tu vida. Tu relación con Dios debe ser la prioridad número uno sobre todas las otras. El Señor dijo, no tendréis dioses ajenos delante de mí. Éxodo 23. Ese es el primer mandamiento. Y lo dijo muy en serio. Dios quiere tu total atención. Cuando lo buscas primero a Él cada día y le pides ayuda para poner tu vida en orden, Él lo hará, si por experiencia, y estoy segura de que tú también, cuando no buscas al Señor primero en tu vida, está fuera de control. Como resultado, nuestra vida comienza a gobernarnos a nosotras en lugar de tener nosotras el control de nuestra vida. Dios es un Dios de orden. Lo comprobamos al mirar el universo. Nada en él es por azar o por accidente. Tampoco quiere que nuestras vidas lo sean. Su deseo es hágase todo decentemente y con orden. Primera de Corintios 14:40. Cuando oramos por esto, nos ayudará a hacerlo. Nos mostrará cómo alinear bajo la autoridad adecuada de modo que logremos estar bajo la cobertura de su protección. Esto es crucial para movernos hacia todo lo que Dios tiene para nosotras. Aquí yo me recuerdo de un versículo muy lindo que a mí me encanta. Este versículo es uno de mis favoritos y dice, amada, yo deseo que tú seas prosperada en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Te das cuenta? Dios tiene para nosotros grandes cosas. El problema es de que si no ponemos a Dios en primer lugar, entonces, ¿cómo queremos que todo lo que Dios tiene para nosotros se cumpla en nosotras? Pon a Dios en primer lugar y permite que puedas hacer todo lo que Dios quiere que tú hagas. Que tu dicho sea, Señor, lo que tú quieras que yo haga, eso haré. ¿Y qué es lo que Dios quiere que tú hagas? Bueno, pues leyendo la palabra de Dios lo vas a saber. No hay otra manera de saberlo. El problema de la sumisión, el problema de la obediencia, yo diría, ¿no? Todas tenemos un problema con eso. Sumisión es algo que tú decides hacer, no algo que alguien te obliga a hacer. El significado de la palabra someter es someterse a uno mismo. Es una condición del corazón. Tener un corazón sumiso significa que estás dispuesta a someterte y estar a la debida alineación en una concordancia con la voluntad de Dios. Nuestra primera prioridad es la sumisión, debe ser someternos a Dios. Santiago 4:7. Esto significa que no tienes que someterte a los deseos de alguien que te pida hacer algo en contra de los mandamientos de Dios. Puedes tener un corazón sumiso y todavía poder tratar la línea cuando lo que te piden viola tu conciencia y las leyes de Dios. Por ejemplo, si una persona que es una autoridad designada en tu vida te pide que hagas algo malo, o si la persona hace o dice algo que es impropio y viola lo que es recto ante los ojos de Dios, debes declinar ser parte de eso y declarar que está mal. Aún así, no tienes que gritarle a una persona diciéndole, oh, eres un tonto. Oh, ¿qué te pasa? Oh, aléjate de mí, Satanás. En lugar de eso, debes ser una persona respetuosa y darle una explicación. Con todo respeto, creo que lo que usted me está pidiendo es una violación a las leyes de Dios y no puedo hacerlo con una conciencia limpia, sabiendo que traerá el juicio de Dios sobre ambos. O lo que usted acaba de hacer y decirme es ofensivo ante los ojos de Dios y debo decirle que tal conducta inapropiada no nos será de beneficio ni a usted ni a mí. La diferencia entre tener un corazón sumiso y uno que no lo es radica en que uno traerá bendición y el otro nos meterá en problemas. Jesús mismo estaba sometido a Dios. Sus prioridades estaban debidamente en orden. Dios quiere que haya en nosotras ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa o a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose
obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Filipenses 2, del 5 al 8. Eso es sumisión. Uno pensaría que alguien no debería estar en perfecta sumisión, ese sería Jesús. Sin embargo, para lograr el propósito de Dios en su vida, se sometió a la voluntad de su Padre, hasta el punto de incalculable dolor y la muerte. ¿Qué modelo es Él para nosotros? Si Jesús, siendo Dios, se sometió, fíjate bien, a una muerte y una muerte de cruz, por amor a su prójimo, por amor a nosotros. Eso es exactamente lo que nosotros, tú y yo debemos hacer, someternos pero a Dios, pero con amor. Dios desea que tú le ames, Dios desea que tú te entregues a Dios, pero por amor, no por temor. Dios no castiga, Dios desea que estés a su lado por amor. Dios no te quiere a la fuerza. Aun cuando Dios fue quien nos creó, Dios no quiere que tú estés a la fuerza. Dios no quiere que tú vayas a la iglesia a la fuerza. Dios quiere que tú vayas a la iglesia por amor. El problema es que a veces nosotros no nos nace el amor por estar cerca de Él, ¿verdad? Cuando se viola la confianza. Vamos a ver qué sucede aquí. Muchas mujeres tienen problemas con la sumisión porque violaron su confianza o las hirieron en el pasado cuando se sometieron a alguien. Nadie quiere ser un felpudo ni el objeto de abuso de otra persona. Dios tampoco quiere eso, tampoco te está pidiendo que seas un robot o un cerebro. Es por eso que debes orar por la sabiduría respecto a este problema. Es un asunto muy sensible y debes discernir lo que te dice el Señor. Para aquellos de ustedes que tengan alguna experiencia terrible en el pasado, quiero decirles ánimo. Dios no les está pidiendo que sean tontas, que sacrifiquen su salud mental por un principio, ni que sufran a manos de un abusador. Él les dará sabiduría cuando se la pidan. Si descubres que estás junto a alguien que viola la palabra de Dios y su santa ley, y sin mencionar tu propia conciencia, eso no es sumisión, eso es una tontería y no lo debes de permitir. Sé de una mujer que se sometió a un marido abusador y él terminó matándola. Ella no lo discernía de manera espiritual porque no puso a Dios en primer lugar, ni lo buscó para saber qué hacer. Sin embargo, ella se mantuvo en una relación violenta hasta que se tornó un desastre, en lugar de hacer lo que era necesario para buscar ayuda. Eso no es sumisión, eso es una tontería. Conozco a otra mujer que se negó a someterse de forma alguna a su marido y terminó perdiendo a toda su familia y a su hogar, debido a que un líder de la iglesia la violó sexualmente cuando era adolescente. No consideraba a ningún hombre digno de confianza como para someterse a él. Tenía que hacer un balance y de ese balance solo se logra el someternos primero a Dios. Pídele a Dios que te ayude a discernir con exactitud a quién debes someterte y de qué forma. Simplemente no te sometas a ciegas ni con ignorancia. Sé consciente de lo que estás haciendo. Cuando tu corazón desea hacer lo que es bueno, Dios te ayudará a encontrar el balance perfecto. Sumisión es cuando tú decides acercarte a Dios por amor, no por obligación. ¿Te das cuenta? Todo encaja en su lugar. La Biblia dice que debemos someternos a figuras de autoridad designadas por Dios, por ejemplo, en nuestra iglesia, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro gobierno. Para estar en el orden debido y para que nuestra vida marche bien, debemos estar establecidas en una iglesia. Eso nos da una base de operaciones. Sin ella no podemos llegar tan lejos como Dios quiere que lleguemos. Cada iglesia tiene una distinción especial y un propósito y no serás feliz hasta que encuentres lo que Dios tiene para ti. Eso no significa que debes ir cada fin de semana a una iglesia diferente hasta que encuentres una que sea perfecta para ti y que te haga 100% feliz. Esas no existen. Las iglesias están formadas, después de todo, por personas imperfectas como nosotras, lo que significa que no necesitas pedirle a Dios que te muestre cuál es la iglesia para ti. Cuando estás en la iglesia en la que debes de estar, reconocerás la voz del pastor como una autoridad importante en tu vida. Repito, necesitarás tener sabiduría y la dirección del Señor. Si las figuras de autoridad
de tu iglesia se apartan del camino y hay inmoralidad, corrupción financiera, enseñanza no bíblica o pecado, no debes estar sujeta a ese tipo de liderazgo. Pídele a Dios que te guíe fuera de esa alineación impía. Todos necesitamos un pastor, un líder, un mentor que nos diga la verdad en nuestras vidas. Dios te ayudará a discernir quién es. No me malentiendas, esto no es para tener un gurú. La autoridad espiritual en tu vida es Dios, no alguien a quien adorar en lugar de Dios. Eso tampoco es un asunto de género. La Biblia dice, no hay varón ni mujer porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 2:38. Es acerca de tener alguien en tu vida que te diga la verdad en amor y te cubra en oración. Más allá de tu sumisión y tu sumisión a otras autoridades designadas en tu vida, debes estar en buena relación con otras personas. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Efesios 5:21. La sumisión a otros requiere un corazón que ama a los demás como a él mismo. Esa es la clave. Cuando amas a Dios primero y luego a los demás, todas las demás prioridades encajarán en su lugar y en tu vida. Estarás en su debido orden. Cuando le pidas a Dios que te muestre esto con claridad, cuáles deben de ser tus prioridades, entonces Dios lo hará. ¿Sabes? Tú y yo lo único que necesitamos es pedirle a Dios, Señor, muéstrame cuáles son mis prioridades. Señor, muéstrame cómo puedo poner mi vida en su debido orden. Y ya aprendimos que lo más importante en nuestra vida debe ser tener a Dios en nuestro corazón. Y sobre todo, en nuestras vidas. Por último, veremos una hermosa oración que está aquí escrita también y quiero compartirla contigo. Dice así: Señor, te pido que me ayudes a poner mi vida en el orden adecuado. Quiero ponerte siempre a ti en primer lugar, por encima de todo mi vida. Enséñame cómo amarte con todo mi corazón, mi mente y mi alma. Muéstrame cuando lo esté haciendo. No quiero tener otros dioses sino a ti en mi vida. Muéstrame si he levantado mi alma hacia un ídolo. Mi deseo es servirte a ti y solo a ti. Ayúdame a vivir de acuerdo a esto. Dame un corazón sumiso. Ayúdame a estar siempre sometida a las autoridades que gobiernan y a las debidas personas en mi familia, trabajo, iglesia. Muéstrame quiénes son las autoridades espirituales en mi vida. Llévame a la iglesia donde tú quieres que yo esté. Ayúdame a moverme en la debida alineación de cada esfera de mi vida, sometiéndome voluntariamente a los demás donde necesite hacerlo. Muéstrame con claridad a qué debo someterme y cómo debo hacerlo. Dame discernimiento, visión en cuanto a esto. Muéstrame cada vez que no me esté sometiendo a una persona adecuada en un momento oportuno. Sé que si mi vida no está en un buen orden, no recibiré las bendiciones que tienes para mí, aunque también sé que si busco primero todo lo que necesito me será añadido. Mateo 6:33. Te busco primero este día y te pido que me permitas tener mi vida en el orden debido, que nunca salga fuera de la cobertura espiritual que has puesto sobre mi vida. Mi querida mujer de Dios, deseo que puedas tú pedir la dirección de Dios para que Dios pueda gobernarte en cada esfera de tu vida, para que mientras tú pones tu vida en el debido orden, tal como lo hacía Tabita, Dios pueda instruirte para saber cómo debes de guiarte, cómo debes de caminar en los caminos de Dios. Sobre todo, a veces a ninguna de nosotros nos gusta someternos a nadie, especialmente porque en estos últimos tiempos una de las principales frases es como: tú no debes someterte a nadie, pero ¿sabes a quién sí podemos y debemos someternos? Es a Dios. Y la única manera de saber cómo poder someternos a Dios es leyendo la palabra del Señor. Así que quiero invitarte hoy para que hoy tomes esa decisión, someterte a Dios y escuchar la voz de Dios. ¿Cómo la vas a escuchar? Orando, leyendo la palabra de Dios, asistiendo a la iglesia. Pídele a Dios que te diga en dónde tienes que estar. Busca una iglesia donde enseñen la Biblia. Que tengas un bendecido día.